Para hablar de leyendas urbanas que a muchos de ustedes le dan miedo, hemos invitado en esta tarde al psicólogo e investigador Néstor Ganduglia. ¿Cómo andás? Un gustazo conversar con ustedes. Bienvenido. Gracias. ¿Te pasó algo raro así? ¿Te quedaste encerrado en algún...? Bueno, vos si te quedás encerrado en algún lado, seguro escribís un Mejor. libro. Escribí un libro. Seguro que sí, me siento y me pongo a escribir. En Claro. realidad soy bastante claustrofóbico, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Por ejemplo, ya no puedo, hace años ya que no puedo dormir en una carpa, por ejemplo. Mirá, porque mirá. me da una ansiedad tremenda. La última vez dormí con el cierre de la puerta acá, así, y la cabeza hacia afuera, porque me da como una sensación de encierro espantosa. Ay, sos humano, qué Y suerte. eso para tu tipo de investigación de campo, digamos, es una contra. Complicado. Pues en realidad mi campo de trabajo son las historias, son los relatos de la gente. Claro. Soy psicólogo y psicólogo social y mi interés es comprender por qué ciertos relatos pasan a formar parte de la memoria colectiva y qué es lo que esos relatos tienen de tan importante que a veces por muchas generaciones, siglos, incluso milenios, sin ser jamás escritas, esas historias sobreviven, digamos. Claro, claro. Es tanto lo que se Y, repiten que... sí, y dentro de esas historias de leyendas urbanas hay muchas que tienen que ver con el miedo, ¿no? O sea, con provocarnos miedo. Pues Una yo no sé buena- si provocarnos miedo. Yo suelo decir que yo no cuento historias de terror. Yo con lo que trabajo son con historias mágicas de la tradición oral. Es cierto, son historias aparecidas de casas encantadas, de luces malas, lobisones, brujas, estancias asombradas y cosas así. Pero ¿cuál es la diferencia? Una historia de terror es la que yo te cuento para que vos sientas miedo. Y listo. Una historia mágica de tradición oral es la que la gente cuenta para que podamos hablar de las cosas que nos dan miedo. Puede parecer muy sutil la diferencia, pero es enorme. Y un día que tengamos muchísimo tiempo y hagamos un fogón, entonces te cuento unos cuantos ejemplos. ¿Qué cosas en todo este tiempo, ¿no? que hace que trabajás con todo esto? Si tuvieras que decir, hacer una selección, ¿cuáles son las cosas que más miedo nos dan? Depende del ámbito. Hay miedos que son sectoriales. En las ciudades, por ejemplo, el miedo por excelencia es el miedo a la muerte. ¿Sí? Y digo en las ciudades porque la gente del campo no tiene el mismo miedo paralizante que tenemos en las ciudades. ¿Por qué será eso? Porque están muchísimo más familiarizados cotidianamente con la muerte. Estamos hablando de las familias rurales que plantan una semilla, crece una planta y la ven morir y tienen que plantarla de nuevo. Estamos hablando de familias O rurales si son que para productores comer, ganaderos, exacto, claro. para comer tienen que matar, digamos. Sí. Vos querés un churrasco y vas a una tienda, de la misma manera que en otra tienda compras zapatos. Cierto. ¿verdad? Pero para comer la gente tiene que matar. Entonces, la alternancia de vida y muerte es mucho más familiar para alguien que vive en vínculo directo con la naturaleza que para nosotros y nosotras que por una política pública prácticamente perdimos de vista El contacto. la muerte desde hace Y más es de un mejor siglo. eso. Es mejor estar Es mejor en cierto sentido. para las personas o no. Sí y no. Freud hablaba de esto en 1916, fíjate vos, un artículo magnífico que se llama Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, plena guerra mundial, y este tema obvio. Él decía que quienes vivimos en las ciudades perdemos completamente la conciencia de que nos vamos a morir, de la certidumbre de nuestra propia muerte. No podemos siquiera imaginarnos nuestra propia muerte. Y él decía, ese debe ser el objetivo central del psicoanálisis, mirá el lugar que le daba. Sí. Devolverle a las personas la conciencia plena de que se van a morir. ¿Por qué? Porque solamente quien tiene esa conciencia plena de que su vida es finita, de que no va a vivir para siempre, solamente esas personas pueden decidir qué es lo que quieren hacer con su tiempo de vida. Es decir, solo esas personas pueden elaborar un proyecto de vida. Entonces, para muchas cosas, el miedo no es una mala cosa por sí misma. Es solo malo cuando es paralizante. Claro. Es decir, cuando nos impide hacer cosas que deseamos hacer y no las Sí, hacemos porque por también miedo. el miedo empuja en nuestro organismo determinados sistemas de autoprotección. Es en el realidad, motor esencial, Claro. exactamente, pero caemos muchas veces por miedos demasiado intensos en las contradicciones. Hay gente que no quiere ir al médico por las dudas por si está enfermo. Justamente lo contrario de lo que debería suceder, porque tiene miedo de enterarse de que tiene alguna clase de enfermedad. Entonces, y probablemente ese miedo justamente le cause, digamos, la enfermedad que está temiendo. Sí, los Entonces, miedos pueden caemos en causarnos, contradicciones. pueden tener consecuencias físicas
de ese tipo? Absolutamente, sin ninguna clase de duda, cuando los miedos son muy intensos, a veces estímulos externos no tan alarmantes para unas personas, para otras son especialmente intensos. La presencia de cosas que no se pueden explicar, por ejemplo. ¿Sí? Para quienes vivimos en las ciudades, si yo tomo esta copa, por ejemplo, y la suelto, y en lugar de bajar subiera, nos morimos todos del pánico, salimos de a 4 por la puerta, ¿cierto? Pero no porque la copa nos vaya a hacer algún daño, sino porque No quienes podemos entender. crecemos Porque lo en que no las podemos ciudades, explicar... exacto, lo que no podemos explicar no lo podemos controlar. Y hemos crecido con la idea de que nuestra racionalidad científica es capaz de explicarlo todo. Y- Entonces, Perdón, Néstor, que te corto, pero ¿qué pasa con la gente que justamente no vive en las ciudades, con la gente que vive en el campo o en el interior, como le queramos tiene decir? otros miedos diferentes. Yo tengo una particular preferencia por las historias mágicas de tradición oral que cuenta la gente de la campaña, porque las tenés cuenta con una naturalidad aterradora en sí misma, digamos. Pues te la cuenta de manera que se la creen, ¿verdad? Absolutamente. No hace mucho me encontraba en las costas del Cebollatí con una muchacha que me decía, mira, mi bisabuela, fíjate vos, mi bisabuela se paraba conmigo en la puerta del rancho y miraba a lo lejos y me decía, mira, allá viene alguien. Vos fíjate bien, si se agacha para cruzar el alambrado es gente, anda a preguntar el mate. Si no se agacha pero cruza igual, es alma, métete para adentro por respeto. Y con esa naturalidad así, Claro. Claro. porque ya te digo que hay otras concepciones muy distintas que la que es dominante en las ciudades en relación con la muerte. Ese es el problema esencial quizás. Sí. Es muy difícil de explicar en apenas unos segundos, pero quizás la idea que tenemos en el occidente moderno en relación con qué cosa es la muerte probablemente esté equivocada. Todas las historias mágicas parecen estar hablando de otras concepciones diferentes sobre la muerte. La manera... Igual de todas, perdón, Sí, porque claro. igual de todas maneras también hay un tema, yo hago como una diferenciación, porque no es Occidente entero. Por ejemplo, los mexicanos tienen Sí. un Día de los Muertos maravilloso. Halloween mismo, que es una tradición que en realidad viene de otro lado, más allá de que después, cuando sale de Estados Unidos, es comercial y deja de Cierto. tener la esencia que tiene para ellos, ¿no? Efectivamente. Nosotros, los uruguayos, estamos muy pocos conectados con eso, no tenemos esa... Es cierto en parte. Uruguay es un país que sigue siendo muy macrocefálico y vivimos de espalda al exterior de nuestro Claro, propio y país. acá es en Todavía Montevideo. seguimos viviendo como si la ciudad estuviera amurallada y decimos, vamos para afuera, digamos. Sí, y sí, típico. pero este ejemplo que vos das del Día de Difuntos en México, en realidad no es Occidente. Está en Occidente, digamos, pero quienes han sostenido en la memoria y en la práctica ritual este modo, digamos, de celebrar la muerte una vez al año, Son los no indígenas. son occidentales, son de origen de los pueblos originarios de México. ¿Y ellos tienen menos miedo por pensar de esa manera o por vivir ese día o ese momento de esa manera? ¿Qué tal si en pocos segundos intento contarte cuál es la concepción dominante sobre la muerte en esas culturas? Yo creo que la fórmula más simple, digamos, porque es un concepto muy fascinante y complejo al mismo tiempo. La fórmula más simple la escuché de gente guayú, que es un pueblo chiquito que vive en La Guajira, que es una península que se mete en el Caribe justo entre Venezuela y Colombia. Y ellos dicen, nosotros morimos 3 veces. La primera muerte es la que ustedes conocen, la que se ve, la que se toca. Es terrible, es dolorosa, pero ni siquiera se acerca al horror de la segunda muerte. La segunda muerte, dice la gente guayú, es cuando morimos en el corazón de la gente a la que hemos amado. Pero no hay nada tan frío y tan espantoso como la tercera muerte. La tercera muerte, dice la gente guayú, es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos. Si esa es tu concepción de la muerte, morir de primera muerte no es Qué una tristeza. tragedia tan enorme. ¿Viste? Claro, pero está bien, porque ¿qué hace eso? Por Te hace, supuesto. te hace perdurar, o sea, te hace hacer acciones en tu vida para Exacto. Yo que no te Yo estuve allí olviden. entre ellos y vi ¿No? cómo Sí, claro. cada guayú, no importa si es niño o viejo, si es rico o joven o no donde esté, se levanta cada día de su vida pensando
como qué voy a hacer hoy para Para ganarme un trascender. lugar digno en el corazón y en la memoria de mi gente, porque esa es la única manera Claro, de vivir claro. para siempre. La película esta que se hizo Coco, Coco. que digamos los destinatarios eran los niños, Ujú. se acerca a eso que vos decís porque habla de él, no me olvides. Por De si me supuesto. olvidás me desintegro. Exacto, Si la no me verdadera- recordás, si no está en mi portarretrato y pones cosas, voy a desaparecer en el olvido. ¿Tiene que ver con todo esto? Exacto. Incluso uno puede andar Pues llorás tanto en esa película. en muchas... es exactamente eso. Cuando la bandera de la independencia decía libertad o muerte, es porque la gente del Gauchateje tenía esa concepción y sabía que morir por una causa verdaderamente justa no era morir del todo, era vivir para siempre. Claro, era Entonces no perdurar. tenían ese mismo miedo. Hay algo más, y es lo que tiene que ver con si estas concepciones, si la verdadera muerte, digamos, es la que se da en la memoria y no en el cuerpo, entonces quiere decir que a lo mejor vos podés ir todos los días a tu trabajo, hacer lo que tenés que hacer, volver, y en realidad estar muerto desde hace mucho tiempo. Y muy por el contrario, puede que haga años que estás varios metros bajo tierra y en realidad seguir vivo. ¿Por qué tenemos miedo a los muertos? Pues tenemos miedo a los muertos, O a eso los es un espíritus. tema Tengo complejísimo. unos amigos que construyeron un edificio frente a un cementerio y declinó. Le dijo al constructor, no, mira, no quiero porque sé que voy a abrir la ventana y voy a ver el cementerio. ¿Sí? Tenemos miedo, tenemos Es miedo. impresionante. ¿No? O Es en lugares impresionante. donde sentís presencias Sí. espirituales. Uy, esos son Sí. muchísimos y ahí tenemos un tema para Pero charlar enormemente. Tenemos experiencias No varias. siempre le tenemos miedo a los muertos. Le tenemos mucho miedo, en parte porque hay una influencia muy fuerte de los medios. ¿Ya? Ta. Si vos mirás el cine o los programas de televisión de terror, los muertos siempre son cosas horribles, presencias espantosas que vienen para vengarse. ¿Sí? sí. Y entonces Bueno, eso- ojo, que en Brasil tienen mucho el retorno del muerto para resolver temas. Absolutamente, y eso es en todas Para partes. resolver. Ese es el origen de esta noche. Es la noche en que el pueblo celta, que era un pueblo inmenso que llegó a ocupar todo el territorio de Europa, por milenios celebraron esta noche el día, dicen, del equilibrio. Es el último día de la temporada clara, digamos, iluminada, y el primero de la temporada oscura. Entonces, en ese equilibrio, las fronteras entre el mundo de la oscuridad y de la luz son más delgadas. Y ahí, si lo vemos, es la misma fecha que festejan los mexicanos. O sea que por Sin algo es. En duda, este claro momento que se, sí, abre, tiene se que ver abre con los- ese portal entre Pero es lo que trato de lo decirte, acá, ¿no? tiene que ver con los ciclos naturales, que nosotros en las ciudades hemos perdido el contacto completamente. Pero para ellos ese día de equilibrio entre la luz y la oscuridad quiere decir que quien está en el mundo de la oscuridad puede volver y estar con nosotros. Después nos tenés que contar qué base sólida tiene eso del palo santo, ¿es? Sí. Cuando muere alguien y que la gente empieza a recorrer las casas Sí, con el palo claro. santo y todo eso. Es decir, ¿qué veracidad tiene eso? Pues veracidad, depende de lo que entiendas por veracidad Bueno, y por Pero, verdad. ¿cuál digamos. es que hace? Lo que se- ¿Ahuyenta o...? ¿Por qué hacemos eso? supuestamente? Yo creo que lo hacemos en buena medida para tranquilizarnos nosotros y sentir que de alguna manera esa acción, como muchas otras, constituye una despedida. Y una despedida que siempre es, por supuesto, dolorosa, pero que estamos de alguna manera dejando que nuestros difuntos queridos se vayan de una vez y descansen. Eso tiene que ver con el difunto, pero más que nada tiene que ver con nosotros. Dale que te dale al palo santo, yo le prendo palo santo todos los días Pero en claro mi que casa. sí, Pero claro porque que me sí, gusta está el muy bien. perfume, pero no sabía que, mirá, capaz que había una presencia ahí en mi casa Claro y no que sí. sabía. Claro que sí. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Ya nos tenemos que despedir? Ya nos tenemos que- Ah, qué pena. Bueno, ¿nos reencontramos próximamente? Un gusto enorme y cuando ustedes lo dispongan venimos a Que no, compartir Sí. historias. que no esperemos Hay- a Halloween. Hay un montón de Dale. mensajes Sí, un y de montón. historias que te querían consultar, pero bueno, para una segunda, otra oportunidad. Excelente, gracias. Dale. Gracias por la Lindísimo, invitación. gracias por la Gracias. visita.